espacio ocupa la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires? ¿En qué temas tiene injerencia? ¿Cómo asiste a los vecinos y a las vecinas? Hoy vamos a seguir descubriendo las funciones y la importantísima labor de este organismo contado en primera persona por su defensor, Alejandro Amor, en diálogo con la doctora Alessandra Minichelli. Bienvenidos y bienvenidas a 40 Minutos. Alejandro, fuera de cámara, cuando iniciamos el diálogo, estábamos charlando justamente que tuviste que enviar recomendación al ENRE y a EDESUR por el tema del cálculo estimado del consumo. Contanos un poco cómo fue esa intervención o cómo surgió, porque seguramente también a partir del programa de radio de la Defensoría con Vos que tienen en la red, surgirán muchas inquietudes que son consultas y después terminan siendo casos concretos que llevas a la Defensoría. Contanos un poco cómo trabajas esas recomendaciones. Más allá de la discusión política que se está dando sobre EDESUR, yo te digo, cuando vos hablás con un vecino, y pensémoslo con sentido común, lo que al vecino y a la vecina le importa es que tengas la solución. Si yo pago la luz, lo que quiero es que la luz ande. Y los problemas que tenemos nosotros, y esto no es por defender a una empresa, porque está claro que durante la gestión anterior, cuando estaba el gobierno anterior y Chambuleirón era el titular del ente de energía, yo pedí sanciones por 400 millones de pesos que le fueron aplicadas a las empresas. Bien. Y se le aplicaron y el Estado les cobró las multas. Y en este caso estamos actuando de la misma manera. Yo he pedido una reunión que la voy a tener mañana con Federico Bernal. Yo no entro en la discusión sinceramente de si EDESUR sí, EDESUR no. Ya todo lo que tenía que decir lo dije en las audiencias públicas cuando revisé los contratos de como consecuencia de las licitaciones en la década de los 90 y todas las sucesivas modificaciones donde se comprometieron a determinadas inversiones, tanto EDESUR como EDENOR como Metrogas. Ahí lo que fui haciendo fue simplemente demostrando los incumplimientos que ellos tuvieron a lo largo del tiempo, y de hecho pedí la revocación de las dos concesiones, tanto la de EDESUR y EDENOR, y un nuevo llamado a licitación. Pero la verdad que al vecino y a la vecina lo que le importa es que si paga y tiene un comercio no le cortes la cadena de frío. Que si tiene una persona que es una enferma electrodependiente, una persona electrodependiente, que le garantices la continuidad de la luz y que no le niegues. Hay una batería que se lleva, que es un instrumento muy grande, que permite que durante el periodo del corte de luz la empresa EDESUR o EDENOR lleven ese instrumento a quien es un electrodependiente. Bueno, la persona lo que quiere es la solución. Entonces yo, desde el punto de vista de eso, me pongo al frente de buscarle la solución. Después, como abogado, me pongo a trabajar para ver qué es lo que tienen que hacer las empresas. Y ahí lo que pido es sanciones, resarcimiento a las personas que fueron afectadas. Si a vos te cortaron la luz y perdiste en tu supermercado de barrial o en una heladería o en lo que fuere, lo que habías invertido para poder vender y lo perdiste porque te cortaron la luz durante 5 días, tiene que haber un resarcimiento. Y por eso pedimos las multas. Y así como lo hice bajo la gestión de Chambuleirón, ahora con Bernal estamos hablando, voy a volver a pedir sanciones por todas las denuncias que tengo. Porque la verdad que sinceramente es incomprensible que en este momento en que vos tenés una baja producción industrial, que es quien más consume energía eléctrica, y vos tenés en este momento la más baja producción industrial de la historia de la Argentina. Ni siquiera la del 2001 tuvo esta baja de producción industrial. Entonces no hay justificación para que haya cortes de luz. ¿Por qué hay cortes de luz? Porque no hiciste las inversiones en la renovación del desarrollo del tendido de redes. Por ejemplo, en Barrio Norte, en la zona de Recoleta, te vas a encontrar todavía con cables de tela. Claro. Los cables de tela no fueron puestos ni siquiera por Segva, para los que somos grandes, que conocimos lo que era Segva, que era la empresa de energía del Estado. Fueron puestos por la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad en la década de los 30 y los 40. Claro. Bueno, todavía hay lugares en que esas parrillas, como las llaman ellos, llegan a los edificios y entran a los edificios y son cables de tela. Bueno, todo eso es un proceso de inversión que debería haberse hecho. Pero vuelvo a decirte, yo me preocupo por el vecino o la vecina que viene y me dice, hace 5 días que no tengo luz. Bueno, entonces acá tiene que venir EDESUR, tiene que venir EDENOR y me tiene que explicar y tiene que ir y restituirle la luz. Hemos pedido la colocación de grupos electrógenos en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires, Caballito, por ejemplo, Belgrano, Devoto, Villa Urquiza. Bueno, y fuimos logrando que
pusieran los generadores, que hacían un barullo bárbaro, la gente se quejaba. También es cierto que hemos pedido la intervención de AISA, porque al cortarse la luz no tenías posibilidad de que subiera agua a los tanques de los edificios. Entonces AISA trabajó con nosotros y trabaja permanente con grupos electrógenos más chicos para poner a funcionar la bomba y poderle llenar de agua los tanques a los vecinos y vecinas. Así que bueno, son intervenciones en las que nosotros entramos con mucha dureza. ¿Pero por qué con mucha dureza? Porque las empresas fueron mucho más duras y crueles con los vecinos y vecinas, que se comieron los incrementos tarifarios, que los pagaron, que nadie dejó de pagarlos, que las empresas han tenido récord, pero simplemente hay que ver los balances de las empresas. Cuando ves los balances, te das cuenta de las ganancias que han tenido. Y dudo mucho que hayan mantenido esas ganancias con inversiones en pesos. Yo supongo que se han corrido claramente al dólar durante esos periodos de tiempo. Y alcanza con ver los listados famosos en los días previos a las grandes disparadas del dólar, sobre todo en la famosa disparada cuando el dólar se llegó a 30 pesos. Y ahí vas a ver quiénes fueron los que compraron. Claro, y fugaron. Bueno, también. Eso es importante porque ahí eso consta en el Banco Central, así que lo que hay que hacer es ver los registros del Banco Central de quiénes son los que sacaron el dinero de la Argentina en ese momento. Porque en realidad yo no le niego a la casa matriz, no le niego a una empresa local que gira la casa matriz los dividendos porque corresponde, entra dentro del juego de la ley de mercado. Lo que sí digo es que aquella parte de ganancia que vos comprometiste para inversiones no la podés sacar de la Argentina. Claro. La tenés que llevar adelante para las inversiones. Y esto es lo que no se hizo. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral. Te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Alejandro, ¿y sos, digamos, órgano o defensoría de consulta ante una eventual rescisión de un contrato de concesión por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantenemos una relación muy fluida, naturalmente, porque te puedo decir es el primer cliente, ¿no?, de la defensoría. Pensá que la ciudad tiene 160.000 empleados y tiene una distribución territorial y de prestación de servicios muy amplia. Entonces, bueno, vos vas conformando mesas de trabajo. A veces te entendés y lográs la solución, a veces no te entendés y dictás recomendaciones. La verdad que vuelvo a la idea de que somos abogados, voy a tratar de ponerlo en algo de manera simple. Hemos tenido un fallo hace muy pocos días, menos de 60 días, de la Cámara Contencioso Administrativo que dictó una sentencia diciendo que la recomendación de la Defensoría no era una mera recomendación, sino que era una norma jurídica en sí misma. Mirá. Que basaba su sentencia en esa norma jurídica. Esto es la primera vez que sucede, es decir, hasta ahora nosotros habíamos tratado de buscar cómo lográs que una recomendación que no tenemos sanción nosotros, no hay sanción, claro. Vos recomendás y te la pueden devolver o pueden desconocer. Sí, en principio podría ser no vinculante, pero a partir de esto... Claro. Sí. Vos me podés decir, bueno, tenés la posibilidad de denunciarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, es cierto, pero sí. Eso es un nivel de irresponsabilidad. Entonces no te sientes como defensor del pueblo, porque no podés estar todos los días haciendo bastante claro. Es un disparate. Ahora, esta decisión de la Cámara nos ha sorprendido y nos ha dejado en un lugar, a nosotros nos sorprendió gratamente, hay a otras personas que no es grata la forma en la que nos ha sorprendido, porque en realidad te quiero decir que lo que presentamos fue un plan integral de salud para
la pandemia. Bien. El desarrollo completo de protocolos, de montones de intervenciones, incluso un plan de salud y un plan social. Y fue tomado como una norma jurídica. Y desde ahí se dictó la sentencia. La verdad que nosotros estamos, sinceramente, será vanidoso, pero bueno, nos resultó muy gratificante. Muy gratificante. Sí. Claro. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, ¿cómo impacta la pandemia en el trabajo? Claves para comprender el nuevo paradigma laboral, con el editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Sindicalismo y Responsabilidad Social. Además, entrevista con el padre Francisco Paco Oliveira y, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos conociendo de primera mano la labor que realiza la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una tarea que la crisis sanitaria hizo aún más necesaria y, por supuesto, más compleja. Alejandro, y en este momento donde el derecho humano básico, que es comer, está vulnerado, ¿qué trabajo están haciendo? ¿Cómo se están relacionando con los que hoy son ollas populares, con los lugares donde están recibiendo gente que realmente no está teniendo ninguna otra contención, ¿no? Bueno, es una muy buena pregunta, porque nosotros hemos tomado una decisión que es la siguiente. Sin desconocer la pandemia, lo que hemos decidido en la Defensoría es, la pandemia ya tiene un canal de trabajo casi automatizado, es decir, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando caigo a los hospitales, yo me fijo en los elementos de protección personal, cómo están las camas moderadas de COVID, cómo está terapia, cómo está funcionando el sistema de plasma, por ejemplo, en el Hospital Durán, en el Sanatorio Méndez o en el Hospital Álvarez. Es decir, uno ya sabe cómo actuar. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte? Bueno, nosotros hemos decidido que la Defensoría ahora gire en todos los otros temas y comience con una actuación mucho más fuerte en lo que vemos claramente. Mañana vamos a tener una reunión con Agustín Salvia, el titular del observatorio, hoy a la tarde, del Observatorio de la Deuda de la UCA. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estás hoy en un 50% de pobreza, digamos, lo digo, tal vez no sea ese, tal vez sea más abajo o más arriba, no lo sé, pero es un número muy alto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vos tenés dos situaciones, tanto en los barrios vulnerados, no vulnerables, porque vulnerables parecería que los van a vulnerar al futuro. Los vulnerados son las villas miserias. Y las llamo villas miserias porque también ellos se reconocen como tales y yo también los reconozco. Así es así. Son barrios de la ciudad que se están tratando de urbanizar. Ahí hay una gran necesidad, no solo de comida, sino de elementos de artículos de limpieza y de medicamentos. Entonces, lo que le venimos pidiendo nosotros al gobierno constantemente, y lo venimos trabajando con la ministra Migliore y con el titular del IBC, Juan Maquieira, es bolsones de comida, pero no solo de comida seca, sino de comida húmeda. Yo siempre les digo, ¿vos comés nada más que fideos y arroz? ¿No comés verduras o carnes? Bueno, entonces busquemos métodos que permitan que las personas tengan las dietas que los nutricionistas nos dicen a nosotros que son completas. Lo mismo con los artículos de limpieza, que son caros, han subido los precios, lo ves en el alcohol o en muchísimos elementos. El Estado está haciendo una provisión grande de lavandina, igual que Malena Galmarini desde AISA. Y por último, los medicamentos. Ahí estamos trabajando mucho con Luana desde el PAMI y con el Estado de la Ciudad de Buenos Aires para acercar medicamentos a quienes realmente lo necesitan. Pero al mismo tiempo hay toda una construcción social extraordinaria en Argentina, que son las organizaciones sociales y los clubes barriales. Y las iglesias, porque quiero destacar el rol de los curas villeros. Es extraordinario. Y los de Opción por los Pobres también, ¿eh? Exactamente, es extraordinario. El padre Toto en la 2124, el padre Juan en la 1114,
el padre Willy en la 31, el padre Franco en la 20. Sí, el padre Paco Olveira. Sí. La verdad que, y sobre todo Gustavo Carrara. La verdad que Gustavo es extraordinario. Bueno, ¿qué es lo que encontramos y qué es lo que estamos haciendo? Los clubes de barrio, por ejemplo, tuvieron que cerrar el otro día que Alberto dictó la cuarentena. Chau, se acabaron los deportes. Sí, claro. ¿Qué están haciendo? ¿Con qué realidad se encontraron? Te doy nombres, pero te doy un club que fue muy llamativo, que es el Pedro Lozano en el corazón de Villa Devoto, donde están las casas caras de Villa Devoto y estás hablando de una clase media alta. Bueno, se reconvirtió. Hablan con los vecinos, les piden donaciones de comida y van armando bolsones de comida para quien las necesita. Y al mismo tiempo construyeron una olla para dar de comer de noche. Y así estamos recorriendo todos los clubes de barrio, que en la Ciudad de Buenos Aires son casi 400. Vamos a conveniar con 55 clubes para sostener las ollas populares que ellos tienen para que la gente vaya a comer y también para los merenderos que tienen. También estamos trabajando sobre merenderos de organizaciones sociales, apoyándolos y buscando que desde el gobierno de la ciudad se aplique una política muy fuerte, muy clara y muy sostenida de compra mayorista, naturalmente, y de direccionamiento a esos sectores de mayor vulnerabilidad. Que te quiero aclarar que ya es en toda la ciudad de Buenos Aires. Claro. Es decir, no nos guiemos por ni prejuicios ni por procesos históricos. Si vos vas hoy a la parroquia en Vicente López y te fijas a la noche, te vas a dar cuenta que va de todo. Lo mismo si vas a Guadalupe, a cualquier lugar. La realidad es que hoy hay una necesidad social. Y lo que tratamos de hacer de acá es que el Estado ponga todo el esfuerzo. De hecho, tenemos una reunión con la ministra Migliori, con el titular del IBC, Maquieira, para ordenar en aquellos sectores todavía donde no se ha llegado bien. Pero es uno de los esfuerzos más grandes que tiene que hacer el Estado, asistir. Así como el presidente de la Nación dictó la IFE y la asistencia a las empresas para el pago de los salarios, desde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar medidas con estos sectores. Como también hay que tomar medidas para las empresas y para los sectores productivos, pero poniendo la atención en aquellas actividades que son reproductoras de actividades. Es decir, si vos tenés 4 herramientas, estableces un subsidio, estableces una exención impositiva, estableces una rebaja impositiva o estableces una postergación impositiva. Estas son las 4 herramientas que tenés. Usá alguna de estas 4, pero usala en una actividad en la que vos notes claramente que vas a reproducir más actividad. Por ejemplo, la ciudad tiene 147 jardines maternales. Allí se desempeñan 5.000 personas y atienden a 14.000 niños y niñas. Están cerrados. Bueno, ¿por qué es importante poner ahí un subsidio? Porque ya no pueden pagar nada. De hecho, algunos han cerrado. Hay que reabrirlos. Porque ahí van los niños y niñas de muchas personas que tienen comercio o que trabajan en el Estado, que son abogados, son contadores, son profesionales, y que te generan el movimiento de la economía en otro lugar. Entonces, si vos pones dinero en estos jardines maternales, estás trabajando en la contención social de los niños y de las niñas, pero al mismo tiempo estás permitiendo que sus padres, sus madres, tengan la posibilidad de ir a trabajar y a mover nuevamente la economía. Eso es trabajar con muchísima disciplina, analizando todas las actividades de la Ciudad de Buenos Aires y priorizando a las actividades que son motoras de otras actividades. ¿Estás viendo, Alejandro, ya que estamos en un programa de responsabilidad social? Nosotros aspiramos de que la responsabilidad social sean acciones concretas y sistemáticas y no que sean filantrópicas. Pero en este momento de emergencia, lo que estamos viendo es que muchas o algunas empresas están dando respuesta también, acompañando la asistencia necesaria que se demanda en estos momentos. ¿Vos desde la Defensoría estás viendo eso? ¿Lo estás evaluando de alguna forma? Mirá, la verdad que, sinceramente, la pandemia ha sacado a relucir en la Argentina, ¿no? Conductas que uno se siente orgulloso, sinceramente. Y de sectores en los que a lo mejor son inesperados. Hay sectores que nos piden a nosotros que no los mencionemos y están haciendo a través nuestro donaciones. O hacen donaciones directas a otros lugares. Y la verdad que, y te estoy hablando de sectores empresarios importantes, y que lo hagan de esa manera me parece además un gesto, una conducta de compromiso, es decir, no aprovechan el momento de la pandemia para decir yo que soy dueño de la empresa tal,
hago la donación de tal cosa. La verdad, lo están haciendo en silencio. Y bueno, y eso, para quienes tenemos un determinado pensamiento, se llama responsabilidad social empresaria y compromiso social. Y la verdad que ha salido, pero por supuesto que ha salido de toda la sociedad. Sorprende ver cuando a la noche salimos a ser nosotros gente en situación de calle, cómo te encontrás vecinos y vecinas que no son parte del Estado y que salen a darle de comer a quienes están en situación de calle. Que quiero aclarar algo muy importante, la Defensoría está en contra de los censos de las personas en situación de calle. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa contar personas, me interesa que salgan de la situación de calle. Tienen que tener un lugar digno y para eso el Estado tiene que estar preparado y dar la respuesta para que vayan a esos lugares. Contar gente, que lo haga el INDEC, que tiene la base estadística para definir políticas estratégicas de Argentina. En la ciudad lo que hay que hacer es darle una respuesta con una salida habitacional a esa persona. Bueno, te sorprende gratamente ver en los barrios cómo las personas, los vecinos salen a darle de comer. Y la verdad que eso es una manifestación de solidaridad y de responsabilidad social extraordinaria. Alejandro, nosotros te recontra agradecemos esta entrevista, muchísimas gracias por tu aporte. Teníamos necesidad hace rato de contar qué haces, de contar todo el trabajo que estás haciendo, pero sobre todo ha sido muy destacado en este momento de pandemia, justamente por tu presencia ante la emergencia, por el cuidado que estás haciendo ciudadano. Y como mensaje final, bueno, me gustaría que la gente sepa bien cómo vincularse con ustedes hoy por hoy, que no puede haber un acercamiento físico. Contanos cuáles son las vías de acercamiento a la Defensoría, por favor. Bueno, primero la página de la Defensoría del Pueblo, defensoriadelpueblocava.org.ar. Después tenemos las líneas de atención telefónica. Yo doy mi celular, 011 6877-8226. Ese es mi celular. Y tenemos también el @defensoriacava para comunicarse. Bueno, Alejandro, fue un gusto enorme ya como conciudadanos de Río Gallegos haber estado en contacto con vos. Un gusto y muchísimas gracias. Sigo teniendo la casa en Río Gallegos de mi papá y mi mamá. Muy bien, nos cruzaremos en algún momento. Un abrazo grande y muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí llegamos hoy con estos 40 minutos. En nuestro próximo programa, la doctora Alessandra Minicelli dialoga con un verdadero militante en la lucha por derechos, con una historia personal muy interesante vinculada al camino recorrido hacia la ley de matrimonio igualitario. Él es Alex Freire. Como siempre a ustedes, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.